Líos amorosos, manual no autorizado del desastre sentimental. Capítulo 7. ¿Por qué siempre me gusta el que no puede? Hay personas que parecen tener una habilidad sentimental muy específica y bastante inútil. Detectar con precisión quirúrgica gente brillante, interesante, atractiva y emocionalmente inhabitable. No se enamoran del desastre obvio, del irresponsable evidente o del villano de manual. Se enamoran de alguien encantador, sensible, inteligente, con una buena conversación, cierta profundidad y una falla estructural apenas disimulada. No puede sostener lo que despierta. A veces no puede porque sigue atrapado en su historia anterior. A veces porque desea intimidad pero le teme cuando aparece. A veces porque sabe seducir mejor de lo que sabe quedarse. A veces porque emocionalmente sigue siendo una obra en construcción con muy buena iluminación. Ese matiz vuelve todo más peligroso, porque uno no siente que está entrando a una mala decisión, siente que está entrando a algo especial, y recién después descubre que era especial, sí, pero como puede serlo un edificio antiguo, bellísimo al que no le hicieron mantención en décadas, precioso por fuera, inhabitable por dentro. La primera vez esto parece destino, la segunda mala suerte, la tercera conciencia cruel, la cuarta ya obliga a hacerse una pregunta mucho menos romántica y bastante más útil. ¿Por qué me sigue atrayendo gente que de un modo u otro no puede sostenerme bien? La respuesta rara vez es simple, porque casi nunca se trata solo del otro. No nos engancha únicamente una persona particular, muchas veces nos engancha el tipo de emoción que esa persona despierta. Y ahí cambia el eje del problema, ya no es solo quien aparece, sino que se activa o lo que nos activa en nosotros cuando aparece. Hay personas que nos ofrecen paz, pero sin intensidad. Nos ofrecen claridad, pero sí deseo. Nos ofrecen presencia estable, pero sí una atención que se siente viva, potente, incluso adictiva. Y cuando uno ha aprendido a leer eso como química, la carencia deja de parecer una advertencia y empieza a aparecer profundidad. Ese es uno de los errores más sofisticados del amor, confundir intensidad con conexión. Pensemos en una escena muy común, una persona que alguien o que alguien conoce a una persona amable, clara, presente, coherente. Hay una buena conversación, interés mutuo, cierta calma. Todo parece sano y sin embargo siente que no le pesa, o sea, no le pasa tanto y poco después aparece alguien ambiguo, un poco roto, muy magnético, intensísimo. Cuando aparece y huidizo después. Con esta segunda persona siente mariposas, ansiedad, euforia, necesidad de entender, ganas de saber más. ¿Qué concluye? Que con la segunda hay algo especial. Pero no siempre hay algo más profundo. A veces es algo más desregulante. Es como subir a una montaña rusa y confundir el vértigo con destino. El cuerpo se acelera, la respiración cambia, la mente se concentra por completo en la experiencia y uno piensa, esto debe ser importantísimo. Y sí, es intenso, pero intensidad y seguridad no son sinónimos. Movimiento y dirección tampoco. Por eso muchas personas dicen cosas como, con quien me da paz no siento tanta chispa. No sé por qué no me gusta quien sí me trata bien. Siempre me engancho con gente que está en cualquier cosa. No me gustan los complicados, pero casualmente siempre me obsesiona el que no se entrega. Ahí aparece una idea clave. Muchas veces no elegimos lo mejor, elegimos lo conocido. La familiaridad emocional pesa muchísimo. Si alguien creció, amó o se formó afectivamente en contextos donde el cariño era irregular, la atención era intermitente, el amor había que ganárselo o la validación nunca era completamente estable, entonces la tranquilidad puede sentirse rara, incluso sospechosa. La dificultad, en cambio, puede sentirse normal, no cómoda,
pero sí reconocible. Es como haber vivido tantos años en una casa con goteras que cuando entras en una casa sana, el silencio del techo te parece extraño. No porque la gotera fuera buena, sino porque te acostumbraste a que el hogar viniera con ruido, con filtraciones, con algo que nunca terminaba de funcionar del todo. Eso ayuda a entender por qué lo disponible a veces aburre y lo difícil seduce. No porque uno quiera sufrir conscientemente, sino porque el sistema emocional ya aprendió a asociar amor con tensión. Espera, esfuerzo, incertidumbre, conquista, miedo a perder. Cuando aparece alguien que no exige ninguna de esas cosas, una parte interna dice, ¿y esto qué es? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la sensación fuerte? Después de años escuchando músicas con distorsiones, el silencio puede parecer vacío, aunque en realidad sea descanso. Ese es uno de los puntos más delicados del capítulo, porque obliga a admitir algo bastante incómodo. A veces la paz no parece aburrida porque le falte valor, parece aburrida porque no activa la herida. Y cuando uno está acostumbrado a vínculos que activen la herida, la calma puede sentirse menos romántica que el caos. El problema es que el caos entusiasma, pero rara vez sostiene. Pongamos una mini historia. Laura sale con dos personas en momentos distintos. La primera, Diego, es claro, estable, amable, responsable, propone verse, escucha, tiene interés real. Laura reconoce que está bien, pero dice a sus amigas, no sé, es demasiado fácil, no siento esa cosa. Meses después conoce a Simón. Simón es brillante, sensible, intenso, escribe cosas lindas, desaparece 2 días, vuelve con un mensaje precioso, dice que está en un momento complejo, que no sabe bien qué quiere, que con ella siente algo distinto y pasa que Laura ya no duerme igual, piensa todo el día, siente que la historia tiene una profundidad única. ¿Qué pasó? No necesariamente apareció el amor de su vida. Apareció un vínculo que mezcla deseo con incertidumbre y esa mezcla se siente mucho. A veces no nos enamoramos de una persona, nos enamoramos del tipo de emoción que nos provoca. Y ese tipo de emoción suele volverse todavía más potente cuando aparece el deseo de ser elegido por alguien difícil. Ahí el amor deja de ser solo encuentro y se convierte en examen. Ya no queremos únicamente a esa persona, queremos lograr algo a través de ella. Queremos que nos elija alguien que nos elige fácil, que se quede alguien que no se queda, que se abra alguien que no se abre, que nos dé un valor a alguien que parece dosificar su afecto como si fuera un recurso escaso. En ese punto, el amor empieza a parecerse una prueba de admisión personal. La lógica interna suele ser brutal, aunque pocas veces se dice en voz alta. Si alguien tan difícil finalmente me elige, entonces yo debo ser realmente especial. Y ahí la relación cambia de naturaleza. Ya no es solo un vínculo, es conquista, es validación, es reparación simbólica. Es la fantasía de que si esta persona ambigua, evitativa, inaccesible o rota finalmente se queda conmigo, eso va a cerrar esa herida más vieja. Va a probar que sí merezco amor, que sí soy suficiente, que sí puedo ser la excepción. Por eso soltar a el que no puede no siempre duele solo por el otro. A veces duele porque hay que renunciar a la idea de que esa elección hubiera resuelto algo muy profundo en uno. Imaginemos a Tomás, que no logra olvidar a una mujer emocionalmente ambigua, con la que nunca tuvo nada del todo claro. Cada vez que intenta alejarse, vuelve a pensar, pero si ella me hubiese elegido de verdad, eso habría significado mucho. ¿Mucho en qué sentido? No solo romántico, también identitario. Habría significado que él sí podía ser el hombre que ella no pudo evitar, que si era diferente, que si era suficiente. Tomás no solo quería amor, quería aprobación con forma de amor. Eso explica parte del magnetismo del desafío. Lo difícil parece más valioso
no siempre porque lo sea, sino porque cuesta. Como esos productos agotados que uno empieza a desear más solo porque están agotados. El cartel de no disponible infla el valor simbólico. En el amor pasa algo parecido. Si una persona es difícil de leer, de alcanzar, de sostener, la mente puede empezar a darle un peso desmentido o desmedido. Si cuesta tanto, debe ser porque vale mucho. Y ahí aparece otro error clásico: confundir inaccesibilidad con profundidad. No todo lo difícil es profundo. A veces lo difícil es simplemente alguien poco disponible. A veces lo misterioso es alguien emocionalmente inmaduro. A veces lo que parece complejo es solo inconsistente. A veces lo que parece una conexión dura es una dinámica muy vieja disfrazada de novedad. Y sin embargo, cuesta verlo, porque la dificultad deja mucho espacio para la proyección. Cuando alguien no está del todo disponible, uno completa huecos, imagina versiones posibles, interpreta silencios, lee potencial. Es mucho más fácil mitificar a alguien que nunca termina de mostrarse completo que alguien que sí está ahí de manera clara. Lo inaccesible se infla en la imaginación. Es como enamorarse de una casa piloto. Todo se ve impecable, prometedor, perfectamente iluminado, pero nadie te mostró todavía las cañerías, la instalación eléctrica, ni las grietas del segundo piso. Eso también explica por qué el patrón no siempre está en el tipo de persona en términos visibles. Tal vez uno era artista y el otro ejecutivo. Una era expansiva y otra silenciosa. Uno hablaba mucho y otro casi nada. En apariencia muy distintos, pero si ambos te hicieron sentir espera, ambigüedad, necesidad de ganarte el amor, miedo a perder y una imposibilidad constante de descansar, entonces el patrón no está en la superficie, está en la dinámica. Ese punto importa mucho. No siempre repetimos personas idénticas, repetimos sensaciones conocidas, repetimos guiones, repetimos el tipo de vínculos donde amar se parece a competir, a interpretar, a resistir, a esperar, que esta vez si alguien difícil se vuelva claro. Una persona puede salir con 3 perfiles completamente distintos y sin embargo estar viviendo en el mismo vínculo con distinta ropa. Por eso a veces uno dice, todos mis ex eran diferentes, no tengo un tipo, no sé por qué me pasa lo mismo. Sí, quizás no tienes un tipo físico, pero puede que tengas un tipo dinámico, personas que te despiertan escasez, tensión, deseo de validación y ganas de ganar un lugar. Eso no condena, es contexto. Y entender el contexto cambia muchísimo, porque permite dejar de pensar el patrón como maldición romántica y empezar a verlo como una forma aprendida de engancharse. El amor ayuda, o mejor dicho, el humor ayuda bastante en este punto, porque el patrón tiene algo doloroso, sí, pero también algo increíblemente absurdo. Gente diciendo, no me gustan los complicados, mientras descartan 2 días a alguien presente y amable, pero se obsesiona durante meses con alguien que responde cada 4 segundos, meses, anda a saber tú. Personas enamorándose de alguien que está sanando, cerrando ciclos, viendo qué quiere, poniendo en orden su vida o no está en algo serio. Desde 2019 hay algo muy cómico en seguir llamando misterio profundo a alguien que en términos prácticos lleva años siendo emocionalmente una obra gruesa con excelente marketing. Podríamos decirlo así. Algunas personas no tienen mala suerte en el amor, tienen un doctorado en detectar gente afectivamente inhabitable. Esa ironía no busca humillar a nadie, busca pinchar la épica, porque a veces uno trata como un gran destino una dificultad bastante repetitiva y eso impide ver una verdad mucho más sencilla. Tal vez el otro no es un enigma extraordinario, tal vez simplemente no puede darte lo que necesitas
Y ahí la pregunta importante deja de ser ¿por qué no me eligió? Y pasa a ser mucho más útil. ¿Qué parte de mí sigue encontrando tan magnético este tipo de vínculo? Esa pregunta obliga a mirar de frente cosas incómodas. ¿Qué pasa con la calma? ¿Qué pasa con la claridad? ¿Qué pasa con la disponibilidad real? ¿Qué parte de ti se activa cuando no hay que competir por un lugar? ¿Qué tanto asociabas amor con espera, con prueba, con sacrificio o con conquista? También obliga a revisar la propia historia, no para convertirla en excusa eterna, sino para entender desde qué mapa uno está armando. Si aprendiste que el afecto había que ganárselo, es lógico que te movilice más quien no lo da fácil. Si aprendiste que el amor venía con incertidumbre, es lógico que la incertidumbre te parezca romántica. Si solo te sentiste valioso cuando lograbas conquistar atención difícil, es comprensible que la disponibilidad te mueva menos al principio. Nada de eso significa que estás condenado a repetirlo. Significa que el patrón no se rompe preguntando por qué el otro no cambió. Se empieza a romper preguntando por qué tú sigues llamando química a lo que muchas veces es escasez conocida. Esa distinción cambia mucho porque permite empezar a notar que hay personas que conmueven muchísimo y cuidan poco, y otras que quizás no producen fuegos artificiales inmediatos, pero sí construyen algo donde uno no puede descansar. Aprender a distinguir entre esas dos no elimina el deseo de un día para otro, pero sí cambia la dirección de la mirada. Tal vez por eso la pregunta más transformadora no sea ¿por qué siempre me pasa esto?, sino esta otra. ¿Qué sigo justificando cuando llamo amor a un vínculo que me obliga a esperar, adivinar y ganarme un lugar? Esa pregunta no siempre trae respuestas cómodas, pero trae algo mejor, precisión, y con un poco de precisión empieza a verse que a veces no estamos enamorados de una persona extraordinaria, estamos atrapados en una dinámica extraordinariamente conocida. Y cuando eso empieza a verse con claridad, aparece otro fenómeno igual de humano y bastante elegante: la cantidad de excusas creativas que somos capaces de inventar para seguir sosteniendo vínculos raros, como si fueran historias profundas, complejas o simplemente distintas.